Le damos la bienvenida una vez más a nuestro altar familiar, donde compartimos de la palabra del Señor, palabra de vida, palabra de amor, de libertad, donde aprendemos juntos acerca del Señor y de sus enseñanzas. En este día nos toca compartir el tema que lleva por nombre Un encuentro cara a cara. ¿Qué entendemos por encuentro? Una reunión entre una o varias personas. Voy a tratar de agregar este concepto entre los tantos que dijeron. ¿Pero qué es eso? Bien, encontré lo siguiente. Coincidencia o reunión de dos o más personas o cosas en un mismo lugar. Puede ser fortuito o propiciado. Es lo que se llama un encuentro. Una palabra similar es hallazgo. Fíjense que dije que puede ser fortuito o puede ser propiciado. Puede ser coincidencia o puede ser Pautado. exacto o programado. Y en las cosas de Dios, cuando nosotros andamos así en el aire, como quien dice, Dios pauta estas cosas, pero no nos dice nada. Y cuando a nosotros nos llega, son fortuitas para nosotros, pero para Dios no lo es. Voy a dar un pequeño relato sobre un grato encuentro que yo tuve, porque se habla de encuentro porque es tu primera impresión. Vamos a dirigir esta enseñanza en cuanto a ese primer encuentro, una primera oportunidad de conocer a alguien o algo. Y yo tuve la oportunidad de tener un grato encuentro maravilloso en mi vida, entre tantos. Pero en este voy a hablar específicamente de cuando conocí a Daniela. Fue maravilloso porque en el obrar de Dios, como dije, Dios planifica las cosas, pero nosotros no nos las comunica. Por mucha unción que tengas o comunión con Dios, hay cosas que Dios no te las va a decir, porque Él ya conoce tu reacción. Y bueno, entre su ser, en su potestad y en su plena voluntad, Él hace como Él quiere. Y nosotros nos conocimos en la iglesia. En ese tiempo nosotros estábamos haciendo academia. Y bueno, yo estaba pasando una situación difícil, ya tenía tiempo, pero pasaba el tiempo y para mí, en lo personal, se hacía más difícil. Y quizás Dios por verme a mí sumergido en esa dificultad de desprendimiento, a pesar de que yo le pedí al Señor ese desprendimiento, yo tenía una lucha interior entre soltar y no. Pero el no era por querer permanecer allí. Era por simple capricho de una situación que en otro momento yo he mencionado aquí. Y no viene al caso. Pero lo cierto del caso es que ya yo, en ese proceso que yo estuve andando, yo veía a Daniela varias veces. La veía a distancia, le ponía el ojo así. Y ella a mí también, ella dice que no, pero nos poníamos el ojo. Pero a distancia, todo era una conversación silenciosa y escurridiza. Hasta que llegó el día ese era mi día crucial donde yo por causa de esta molestia, yo iba a renunciar a seguir en esa academia. Pero en la voluntad de Dios yo tenía que permanecer y culminar eso. Y en ese día, bueno, nos sentamos de primerito en la fila. Y estaba yo ahí en medio de mi situación y mi molestia. Y no era costumbre de ella sentarse ahí, sino siempre en los lugares del medio.
y la semana anterior nos habíamos visto en el medio, pero ese día yo estaba en la punta y ella casualmente llegó a la punta y me pasa por el frente. Y ese fue mi primer encuentro con ella, cara a cara. Ese fue Te paso por el frente y abriste la boca. sí, como la comiquita. Sí. Se me fue la quijada, se me fue por el piso. Pero es que fue un encuentro eh, como un amor a primera vista. Porque ya yo venía viéndola y eso, y el verla, y yo la veía, pero yo la veía inalcanzable. Yo decía, no tengo chance. Y más sumergido en mis problemas, menos. Pero ese día, el acercarse, porque la semana anterior yo lo había visto, estábamos como a 3 filas, pero distantes. Y a pesar de que estábamos cerca, yo la veía distante. Pero ese día, al pasarme por el frente, la vi tan cerca. Ese fue mi primer encuentro cara a cara con ella. Porque lo demás era a distancia. Pero en ese momento, por eso es que me embelecí mirándote, pues hasta el sol de hoy ella no entiende ese proceder mío. Pero me embelecí tanto viéndola cruzar frente a mí que tiré mi problema a un lado y me aboqué a hablar con ella. Y desde ese momento comenzamos una relación amistosa, después una relación de noviazgo y después ahora es mi esposa. Y ahí es donde está lo maravilloso del asunto, porque cuando uno tiene su primer encuentro y es grato, es agradable, es un encuentro amoroso, o sea, que llena tu corazón, generalmente es permanente. Dios lo hace permanente, porque esos son los encuentros que Dios dispone para contigo. Como primer punto, vamos a entrar en materia. Se llama, titulé este primer punto como amor a primera vista. Vamos a ir a Lucas, al capítulo 5, porque un versículo del 27 al 32. Porque como dije en un principio, el encuentro es fortuito, puede ser programado, pero ese encuentro puede ser... Es fortuito para uno, pero o sea, orquestado por Dios, pues. Exacto. Para él no es... ¿Cómo es fortuito? O sea, que ocurre sin que tú lo esperes. Lo planificas. O sea, lo planificas. Es inesperado. De repente. Exacto. Es un de repente, exacto. Pero claro, tú lo anhelas. Como mucho... En tu corazón tú lo anhelas, pero no te afanas por él, sino que tú... Porque yo recuerdo que ese día que nosotros nos conocimos, yo iba orando de la parada de ahí de Super Pet hasta la iglesia. O sea, por una pareja, pero que fuera temeroso de Dios. O sea, que pero no estaba afanada por eso. Igualmente ocurre con otros encuentros que son fortuitos, que uno no los espera en ese momento, sino que uno reposa en Dios y Él se encarga de orquestarlo en su momento. Por eso es que son tan maravillosos. Por eso, los de repente de Dios, pues, esos encuentros del Señor son maravillosos, pero a veces nosotros mismos propiciamos encuentros, como tú dijiste al principio, Mariana, una reunión. Mira, nos vamos a reunir tal día y ahí tenemos nuestro encuentro, ahí nos encontramos, donde acordamos y ahí se efectúa la reunión o lo que se vaya a hacer. Pero en este caso me estoy enfocando más es a la parte de ese encuentro no esperado. Exacto, fortuitos no esperado. Es un encuentro donde ocurrió, es primera vez y ¡tam! Marcó tu vida. Bien, leemos entonces. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hay unos versículos que están como que fuera del patrón de lo que estamos leyendo, pero son importantes tenerlo allí para no sacarlo del contexto. Si bien al principio yo hablé sobre mi primer encuentro con Daniela, algo que marcó nuestras vidas,
dio el inicio de un algo. De una relación. Sí, pero es de un algo, digo de un algo porque dentro de los planes del Señor hay muchas cosas, más allá del matrimonio y de una familia. Allí dentro del plan de Dios hay envuelto muchas cosas. Y por eso Dios propició eso, lo organizó Él. Pero allí lo reflejamos en la parte del amor, pero también está en el plan de Dios, en lo ministerial, a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Y por eso ahí también voy al enfoque, por lo menos aquí lo que dice Leví, lo que le pasa a Leví. Leví estaba en la mesa de la recaudación, era un recaudador de impuestos, era un judío que le trabajaba al reino extranjero que oprimía a esa nación. Para muchos dentro de los mismos judíos, él era un traidor, porque le servía a los extranjeros, a lo que ellos llamaban gentiles. Pero fíjense que él tuvo su primer encuentro con un ser tan maravilloso que jamás haya pisado esta tierra y que creo que jamás volverá a pisar, sino cuando él regrese, como lo fue Jesús. Pues fíjense que él dice, después de estas cosas salió, o sea, Jesús venía de hacer unas cosas, de sanar a un paralítico y todo eso, y en el camino se encuentra la mesa de recaudación y allí ve a un publicano llamado Leví, o popularmente conocido en las escrituras como Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, solamente Jesús le dijo, sígueme. Ahí Jesús no se entabla, yo con Daniela me entablé ahí a hablar todo el tiempo que pude, lo aproveché para hablar con ella y hacer esa conexión, pero ahí Jesús simplemente dijo una sola palabra y el hombre se enganchó. El hombre, ahora, ¿por qué pasó eso? ¿Cómo se engancha él con una simple palabra? Yo leyendo esto, el señor Benny me dice que ya Leví tenía conocimiento de Jesús. Ya él había oído, él lo conocía de, ¿cómo se dice? De referencias. Ya él había oído hablar de un sanador, de un profeta, de un maestro, de un consolador, de todas las maravillas que se hablaba de Jesús, ya había oído, ya él había llegado a sus oídos. Y ya él tenía ese anhelo dentro de su corazón. Porque más allá quizás de Leví, haber oído de sus maravillas de hacer milagros y sanidades, era el de andar con pecadores, el del perdón, el de la enseñanza, el del amigo, el amable, el apoyo, la consolación. O sea, él se fue a eso que anhelaba su corazón porque era rechazado por su propio pueblo. Y eso es lo que me muestra el Señor. Y yo le decía, pero ¿cómo así? Porque la gente me va a decir, ¿de dónde sacas tú eso? Más adelante, él me dio la respuesta y lo vamos a leer más adelante, para que vean de esto que les estoy diciendo. Que él me dijo, esto que leíste aquí fue lo que le pasó a Leví. Y fíjate que ahí Leví, ya su corazón estaba preparado, que es como yo le digo a mucha gente, el Señor, tú no vas a llegar y le vas a predicar y de una vez, ay, se rindió delante de ti. Y cuando ocurre eso, no te maravilles de que lograste eso con esa persona, sino que Dios ya preparó el corazón de esa persona para que tú, cuando le ministraras una palabra, ella la creyera. Pero porque Leví ya oraba, o sea, Leví oraba, ¿no? Claro, es que él era el pueblo de Dios, todos conocían de Dios y ellos oraban, hacían sus cuestiones, ellos visitaban su templo, las sinagogas y todo eso. Ellos tenían su relación con Dios, pues su relación religiosa, tenían el conocimiento. Pero el pueblo lo rechazaba porque él simplemente hablaba y le servía a gente extranjera que no conocían a Dios. Entonces, allí está ocurriendo eso. En su corazón ya se está armando ese amor por Jesús sin conocerlo. Que era lo que tú hablabas. Lo que yo dije en principio. Exacto. Ya tú venías preparando, ya Dios había preparado el corazón para recibir a la persona y tú venías orando. Y es lo que me pasaba a mí también. Dios había visto mi sufrimiento, mi clamor y Él simplemente dispuso de esa noche para hacer nuestro encuentro. Y es lo mismo que le pasa a Leví. Jesús fue a hacer un servicio, Él fue a resucitar a un niño previamente a eso. Pero cuando sale de esa casa,
Él sabía que iba a pasar, porque todo su agenda se la planificaba, su itinerario era hecha por el Espíritu Santo. Vas a caminar por allá, mañana vas a visitar tal pueblo, y él se preparaba y ya él iba. Pero el Espíritu Santo no le decía, vas allá, vas a encontrarte un leproso, a un cojo, a un manco, y de ahí ya le va. No, sino que vas a tal sitio, porque así mismo me dirige el Espíritu Santo, vas a tal sitio. Y cuando llegas al sitio es que tú descubres. Y ahí es cuando llega al encuentro de este ser maravilloso para Leví, su respuesta. Llega su bálsamo. Y inmediatamente en lo que Jesús le dice, sígueme, no, ¿para qué lo va a pensar dos veces? Si era lo que él anhelaba en su corazón. Salió. Y ve que tal es el amor de ese hombre que le prepara banquete. Mucha gente, Jesús llega a sus vidas y no son agradecidos, no son bien agradecidos. Y te saca de una situación, aunque aquí no se ve que sea gran cosa, pero había que estar en los zapatos de Leví. El sufrimiento interno que tenía ese hombre, la cruz que él llevaba. Y Jesús viene a sacarlo de ese tormento que él tenía para darle libertad. Ya luego en el andar con Jesús, él se iba a encargar de irlo escamando, como digo, de irlo perfeccionando, quitarle las malas mañas y todas las cosas, disipulándolo y llenándolo de amor. Pero allí en el momento fue atendido a su clamor y él en agradecimiento hace aquel banquete, invita a Jesús y no obstante que invita a Jesús, también invita a todos sus amigos, como diciendo, este hombre es lo que dicen que es y me atendió a mí, ustedes son iguales que yo y muchos de ellos estarían en la misma situación que Leví. Y él quiso compartir ese amor, ese gozo, esa alegría con todos sus compañeros delante del Maestro, delante de ese gran y maravilloso ser que es Jesucristo. Y es lo que le pasa a mucha gente cuando están en el primer amor. Quieren compartir de ese amor. De hecho, hablaba yo con una muchacha y me decía que estaba hablando, ella anda hablándole, al que puede ya le habla del Señor. Y me estaba comentando que le tocó hablar con una muchacha y le estaba hablando acerca de esto y la muchacha dice, gónchale, yo ahora entiendo a mi papá, que es cristiano, que ahora le va bien porque el papá abandonó a su mamá, pero cuando estaba en el mundo. Pero él quiso hacer las cosas bien cuando Dios le dio una nueva oportunidad, pero ella no entendía eso. Ella le daba como celo porque ella veía, o sea, con aquellos sí se porta bien, pero con nosotros no fue así. Y cuando esta mujer le viene y le predica, le da su testimonio de cómo llegó al Señor, ella dice, ahora entiendo a mi papá el por qué es así. Porque ella le dice, eso es un amor inexplicable, un amor que yo nunca jamás había sentido en la vida, le dice la muchacha. Y que creo que no sentiré jamás sino por esta persona, que es la persona de Jesús. Y es eso. Leví quiso compartir ese amor con sus compañeros. Como diciéndole, quiero que de este gozo que yo tengo, ustedes también se llenen. Y fue lo que sucedió en ese versículo. Entonces, cuando tenemos un encuentro con Jesús, lo dejamos todo. Todo lo dejamos a un lado. Nuestra vida pasada, todo lo dejamos a un lado. Vamos a ver esto en Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fíjense, allí hay dos tipos de encuentro, pero allí el Señor está haciendo la similitud del reino de los cielos con esas dos parábolas, esos dos ejemplos. Pero fíjense que en ambos casos dejan todo por lo nuevo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Aquí en la antigüedad, en la época después de la libertad de Bolívar y toda esa broma, la gente aquí se acostumbraba a tener morocotas, los cubiertos y las cosas de comer, todo eso eran de oro.
muchas cosas de esas eran de oro, plata, y la gente acostumbraba a esconderlas, muchos en ciertos territorios cuando era la época de la guerra, para que no se las quitaran para crear plomo, armamentos o espadas, ellos las enterraban. Y otros para guardar su dinero, su tesoro, lo enterraban también. Y hoy en día hay gente que consiguen a veces esos tesoros en lugares y bueno, se hacen ricos con eso. Pero es lo que se está refiriendo Jesús. Es como que tú vayas caminando por un campo y ¡ay! Te encontraste con una señal que está allí un tesoro. Cuando tú cavas, encuentras ese cofre lleno de tesoro. Tú dices, miércoles, esto es maravilloso, pero estas tierras tienen dueño. Si yo lo saco de aquí, el dueño me lo va a reclamar y me lo va a quitar. Él lo volvió a enterrar. Y vendió todas las propiedades que él tenía de ese y lo viejo, todo lo que él tenía, para comprar esa propiedad, para hacerse de ese tesoro con legitimidad. Allí, él dejó toda su vida pasada, todo lo que tenía, por lo nuevo que es Jesús. Vino nuevo, odre nuevo. En la segunda parte de las perlas dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader. En el primero, el hombre se lo encontró fortuitamente. Iba caminando, ¡ay! Mira lo que me encontré. Pero la impresión fue tal que él se aferró a eso. Él lo quiso, él lo anhelaba tener para sí. Y hizo lo que hizo, sus sacrificios y todo para él obtener eso. En el segundo, es un buscador. Él lo propicia. Es una persona que anda en busca de algo. Necesito algo, estoy escaso de algo, no tengo paz, no tengo tranquilidad. Como mucha gente, como le hemos predicado a varias personas que andaban en holísticas y en, ¿cómo se dice eso? Constelaciones familiares y en todo ese poco de cosas. Gente que cuando llegamos a ellos, el Señor nos llevó a ellos, fueron libertados de muchas cosas, pero resulta que estas personas habían pasado gran parte de su vida buscando esa respuesta espiritual, esa conexión con lo divino, ese acercamiento a lo maravilloso de Dios. Pero como hay tantas cosas, como dice la Biblia, el diablo fue un ángel y se disfraza de ángel, fue luz y se disfraza de luz. Las personas confunden esas cosas y llegan y en esa buscadera cometen errores tras errores, van atándose sus vidas a cosas, creando maldiciones generacionales o atándose a maldiciones, a cadenas y cosas así, sin saber. Pero en medio de esa búsqueda, cuando algo que brilla, ellos dicen ahí, llegó a unas perlas, un mercader, y cuando encontró una perla más grande de las que todas había encontrado él, fue más bonita, fue más resplandeciente, lo enamoró a primera vista y él vendió todo para obtener esa perla maravillosa. Aquí él busca, en el otro fue fortuito y así hace Dios con todos y cada uno de nosotros. Fíjense, el conocimiento, la revelación, la presencia y el amor de Jesucristo nos enamora de tal manera que dejamos todo por él. Como una novia cuando está enamorada que le prohíben cosas o tiene que dejar el trabajo, elegir entre el novio o el trabajo o el novio o la familia, o cuando le toca así, ella no le importa nada sino nada más estar con el novio y soltó todo y no le importó dejar herencia o familia, papá, lo que sea, o trabajo, con tal de estar con esa persona amada. Así mismo ocurre, o similar, ocurre cuando uno se enamora del Señor. Es lo que se refiere en esas parábolas. Y hacen todo apostando a ganador, porque apuestan a que no les va a ir mal cuando se trata del Señor. Como le pasó al apóstol Pablo, escrito en Filipenses 3, del 4 al 14, que dice así. Leo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida,
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjense que él era un hombre, él dice, en cuanto a la ley, intachable. Nadie puede quejarse de mí porque he cumplido la ley. Del linaje de Israel, escogido por Dios. Si es por la cuestión de religión, soy fariseo. Es decir, soy de lo mejor. Porque para ser fariseo, y él era el mejor alumno de su clase. Sí, pero de este hombre que era muy respetado y venerado por todo el pueblo por el conocimiento que tenía de la palabra. Gamaliel. Fíjense que él era el primero de la clase de Gamaliel, que era, como decir, el maestro de los maestros allá. Ve todo lo que él tenía, y para ser fariseo tú tenías que tener dinero, tenías que ser pudiente, una persona de buena posición familiar, porque los fariseos es como meterse a estudiar en la milicia. Te piden un montón de bromas, tienes que llenar un montón de requisitos y comprar un montón de cosas. Tienes que tener dinero. Y ve todo lo que él dijo, no, yo toda esta broma la dejé, lo declaro perdido para mí. No es ganancia, de nada me vale yo afanarme con eso, sino que él prefirió ganar el amor de Cristo. Y él dice, y no que lo haya alcanzado ya porque ya yo soy de Cristo y soy apóstol y le sirvo, sino que me extiendo dejando todo atrás, me olvido de todas las cosas, me olvido del pasado, de los errores que cometí, me extiendo hacia adelante para alcanzar el premio del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús, que es el llamado, el poder, la gloria, la vida eterna y todo lo que hemos venido hablando durante todo el altar. Fíjense que todo eso, lo que este hombre, por dejar todo, por simplemente conocer del Señor, tener el conocimiento, la revelación de quién es Jesús. En pocas palabras, Pablo era un religioso, pero no había tenido verdaderamente un encuentro con el Señor. No, como le pasa a muchas personas hoy en día. Tienen 20 años, 10 años, 5 años, 40 años en asistiendo a iglesias, pero no han tenido un encuentro cara a cara con Cristo. Ese encuentro que transforma tu vida, porque están metidos en una iglesia y siguen con la cizaña, con la envidia, con el egoísmo, el chisme, la tramoya. ¿Dónde está el cambio si ya tienes más de un año, o más de 5 años, o más de 20 años en eso? ¿Dónde ha habido el cambio? Porque estamos hablando de personas que dejaron de hacer lo que hacían para ser transformados por el Señor, por el simplemente haber tenido un contacto cara a cara con Él. Fueron transformados, fueron enamorados. Ahora bien, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Sí? He sacado 3 tipos de encuentros, pueden haber muchos, pero enfocado a la temática, he sacado 3 tipos. 1, el encuentro buscado o propiciado, ya lo mencionamos temprano. 2, el encuentro programado, también lo mencionamos temprano. 3, el encuentro fortuito, buscado o propiciado, el programado y el fortuito. Pero en todas ellas es un encuentro. Bien, en el primero, buscado o propiciado, vayamos al libro de Lucas, capítulo 5, del versículo 4 al 11. Lucas 5, del 4 al 11. Uh-huh. Cuando terminó de hablar, sí, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Ves? Otra persona que deja todo. Lo que hablamos anteriormente, cuando tenemos ese encuentro cara a cara con el Señor, abandonamos todo, como el que buscaba la perla o el que encontró el tesoro en el campo. Pero aquí, el que propició ese encuentro es Jesús. A pesar de que aquí no lo dice, cuando tú vas al libro de Juan, Jesús tiene un encuentro primero es con Juan y con el hermano de Pedro, con Andrés. Él tiene un encuentro con Andrés y con Juan. Y es Andrés que lleva a Jesús hasta la barca donde está Pedro. Y allí es donde Jesús viene y habla a Pedro, porque ya tiene esta confianza, porque ya su hermano es el que lo presenta. Jesús viene, predica en la barca, tal, como se lee en los otros evangelios, y luego le dice: boga mar adentro. Ya conocen la historia, lo que dice allí, se llenó las redes, y ahí se pegó Juan y el otro, y ahí entonces es donde Pedro tiene genuinamente ese encuentro con el Señor, porque en el libro de Juan te dice que Pedro no cree al momento, dice que otro predicador. Y es ahí donde no, hermano, este es el Mesías, el que estábamos esperando. Y es ahí cuando Pedro, viene Jesús, le habla, Pedro, hijo de Jonás, le habla, le pide la barca, le echa para allá. Y cuando Pedro ve esta maravilla, no nada más por lo que lo escuchó, pero Pedro tenía el corazón duro y no creyó de una, como le pasó a Leví. Leví ya el corazón, ya Dios lo había amoldado, los mismos golpes y las situaciones. Pedro, más bien las situaciones lo era endurecido. Y ahí cuando le mencionan, él no cree a primera instancia, pero cuando Jesús se presenta delante de él, ahí Pedro no le quedó de otra más que arrodillarse, porque dice la palabra que toda rodilla se doblará ante la presencia del Señor. Y al estar en la presencia, al tener revelación de quién es el que estaba al frente, dobló. Y ahí inmediatamente reconoció, se arrepintió y lo siguió. Dejó todo, dejó su empresa, dejó sus barcas. Bueno, la barca no la dejó porque la barca la agarraron ellos para después andar haciendo ruletas por todo el Mediterráneo. Y ahí Pedro tiene su encuentro con Jesús. Ahí Pedro se enamora del Señor y lo sigue. En el segundo encuentro programado, fíjense que en este encuentro, el primero, le pasa a mucha gente. Te hablan del Señor, no crees, porque estás incrédulo. Pero es cuando genuinamente o legítimamente llega Jesús a tu vida que tú eres quebrantado y te enamoras de ese Señor. Pero a veces le predican, le hablan, y no creen. Aquí en el segundo encuentro programado, Lucas 7, del 39 al 48. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies.
Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjense, aquí un dato curioso. El fariseo es el que convida a Jesús. Como ya dije, el fariseo era lo máximo allá de la parte religiosa. Él convida a Jesús como para estudiarlo. Bueno, se está hablando mucho de este hombre que tiene mucho conocimiento de la palabra. Vamos a ver qué tiene que decirnos. Ve que él murmura. Si este fuera profeta, supiera quién es la que lo besa. Él está ahí murmurando acerca de una condición de la mujer y pone en tela de juicio la identidad de Jesucristo por la condición de la mujer. Pero, ¿por qué ella entró como si nada a esa casa? Era cliente. Porque se enteró que estaba el Señor. Sí, que pero si él Ella tan santo frecuentaba es, esa casa. pero Ella si iba a él esa tan casa santo muchas es, veces. ¿por qué la mujer entró como Y Pedro aparte por él su dijo, casa? si conociera a esta mujer que es Ujú. pecadora, o sea, ¿cómo tú sabes que es pecadora? Por Porque eso, la conoces. a lo mejor la mujer tenía mala fama, pero si él está poniendo en tela de juicio la santidad de Cristo, ¿por qué la mujer sí entró a su casa? Donde se supone que ellos, mujer inmunda ni hombre inmundo, entran a esas casas. Ella entró pero por su casa y él ni se molestó. Simplemente lo que dijo, si este conociera quién es esta mujer, murmuró. Y él invita a Jesús a una reunión social, pero ve lo que acontece. Y él simplemente lo invita como ganándolo ahí. Ven a comer, maestro, vamos a ver qué nos dice el maestro. Y él está con un poco de fariseo ahí también. Pero Jesús le dice, yo entré y tú ni me honraste. Lo que está haciendo esta mujer tú no lo hiciste, que eres el dueño de la casa, eres el dueño del aposento y eres el anfitrión. No me atendiste como se merece, si según tú tienes un concepto de mí. No lo estás haciendo de esa forma. Sin embargo, esta mujer que no tiene modales, esta mujer que no es educada, que no tiene conocimiento de la palabra ni de lo que son los profetas, a la profundidad de cómo ellos lo conocen, ella está rindiendo un tributo y está rindiendo un sacrificio de honra ante el Señor. Porque el alabastro, eso era caro. Ahí hizo un sacrificio, rindió un tributo. Y llorando le besaba los pies, imagínate esos pies sucios de Jesús que caminaba todo ese poco de pueblo. Y ella hace eso, y ella se humilla delante del Señor, cosa que no hace el fariseo. Sin embargo, allí es programado porque lo programó el fariseo. Quiero conocer al maestro. Y cuando tuvo por fin su encuentro cara a cara, ve cómo lo sale. Sin embargo, Dios, en los propósitos, como yo dije al principio, el Señor, en sus propósitos, en su voluntad, Él orquesta las cosas y no tiene por qué decírnoslo. Simplemente Jesús, al haber estado sentada allí, la mujer al oír que ella estaba allí, ella fue hasta allá. Y quien honró a Jesús fue a ella. Y la bendijo. Y del tiro le dio la salvación. Sin haber muerto, sin haber dicho palabra a esa mujer, solamente con sus acciones, pero para con el Maestro, para con el Señor, quien es el Salvador, cosa que no hizo el otro que era instruido en la palabra. Pero esa mujer allí pasa lo que él le dijo: Simón, si una persona tiene una deuda de tanto y otro tiene otra deuda y se les perdona a ambos, ¿quién ama más? El que se le perdona más, y eso es lo que le pasó a la mujer. La mujer hasta ese punto, hasta ese momento, ella en pasado, había sido pecadora. Ya Dios la había perdonado, el Señor la había perdonado. Y por ella simplemente haber sido perdonada por el Señor, rindiéndole ese tributo, ella amó más al Señor. Sin embargo, el otro andaba con ese corazón duro y con esa altivez de yo soy fariseo, yo soy esto. Porque sabía, conocía. Por conocimiento. La mucha letra mata, dicen por ahí. Creo que la Biblia lo dice también. Entonces fíjense lo que pasa allí. La mujer se enamoró del Señor, no como hombre, sino por ese ser especial, amable, bondadoso, misericordioso, compasivo, que es lo que es el reflejo del Padre. El tercer encuentro es fortuito. En Lucas 19, del 1 al 10, ahí vemos la historia de Zaqueo. Si
¿Quieres la leo? 19. 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjate que allí esto es fortuito. Jesús iba pasando por el pueblo, iba de visita, pero la algarabía y el gentío, Zaqueo había oído hablar de Jesús. Y Zaqueo salió corriendo a montarse en la mata por lo pequeño y dice: vean, aquí esta gente no me deja ver. Y se encaramó en esa mata. Y tal fue la atención que llamó de Jesús, que Jesús le pegó el grito y le dijo: Zaqueo, ven, baja, que es preciso que coma en tu casa. Procuraba ver quién era Jesús. Ahí fue su primer encuentro cara a cara con Jesús. Y eso fue transformador, porque ese hombre entregó la mitad de su riqueza. Él dio la mitad de su riqueza. Era tal el gozo de ese hombre, era tal la llenura que tenía ese hombre, que entregó la mitad sin pensarlo 2 veces. Simplemente se levantó de la mesa súbitamente y dijo: Señor, yo le voy a dar a los pobres la mitad de mi riqueza. Y si le he defraudado a alguien, si le he sido corrupto a alguien, si le he sobornado a alguien o le he quitado dinero a alguien, se lo voy a devolver 4 veces. 4 veces. La gloria de Dios impregnó a ese hombre, que tocó de tal manera ese corazón que él su cuerpo pequeñito no sostenía el tamaño del corazón como se le puso en ese momento. Que él allí actuó y Él lo entregó todo. Entregó todo, imagínate. Él se movido, porque hay cosas que cuando uno tiene un encuentro con Dios, un encuentro cara a cara, hay unas cosas que debe dejar y otras que debe entregar. Uh-huh. Exacto. Publicano, ¿cómo es? Leví lo dejó todo y Zaqueo lo entregó todo. Entregó. Porque Leví estaba trabajando para alguien más. Este era rico. Y de lo que era suyo se desprendió. No, y él le quitaba a la gente también. Por eso, de lo que él consideraba que era suyo, él se desprendió, él le entregó. Leví no tenía nada. O sea, lo que ganaba por ser publicano, no, pero era honesto, era justo. En cambio, era perverso. Sí le sacaba bastante jugo a su posición y a su trabajo. Que es lo que digo, si le he defraudado a alguien, imagínate, ¿cuántos no agarraría él y lo agarré por el cuello, quitándole dinero? Que a él no le importó, le dijo: bueno, se lo devuelvo 4 veces, pero yo quiero estar bien delante de mi Señor. Que es lo que debe hacer la gente y lo que a mucha gente le cuesta. Ese hombre ya escuchó hablar de Jesús y cómo salió disparado. Porque él necesitaba urgentemente ser conocido o conocer al Señor. Decirle: Señor, aquí estoy yo, mírame. Eso no le importó. A lo mejor ese estaba bien vestido, siendo rico. Eso no le importó la vestidura y se montó y se encaramó en esa mata. Y no le importó el glamour, no le importó qué iba a decir la gente, nada de eso. Imagínense eso. Y fíjense que allí Leví dio un sacrificio de justicia a Dios. En estos días una muchacha me preguntaba: ¿qué es leyendo un salmo?
¿Qué es sacrificio de justicia? Y yo le hablé de eso. Es caminar en rectitud y presentárselo al Señor y vivir de esa forma a partir de ese momento. En rectitud, en justicia, en equidad. Aunque eso te perjudique a ti o te cueste a ti. ¿Y en qué sentido? En que tú cometiste el error, en que tú fallaste y tú reconozcas que tú fallaste, aunque eso te genere a ti una pérdida que tú lo consideres. Porque el error lo cometiste, fuiste tú. Pero que tú tengas el valor de reconocerlo. No, yo sí. Yo robé, yo me quité, yo como está haciendo Saqueo. Yo estafé gente. Bueno, a todos esos que estafé, yo se los voy a devolver 4 veces. Ahí él presentó delante de Jesús un sacrificio de justicia. Porque iba a caminar a partir de ese momento en rectitud, en verdad. Ahora bien, todas estas personas que mencionamos ahorita, todos ellos tuvieron un encuentro cara a cara con Jesús. Mientras Jesús vivió como un ser humano, como una persona aquí en la tierra. Ellos tuvieron ese privilegio, maravilloso privilegio, de haber conocido al Maestro, al Salvador, al Señor, en carne y hueso. De haber podido palpar sus manos, sus cuerpos, abrazarlo, qué sé yo. Ellos tuvieron ese privilegio. Hablamos de Pablo hace un momento también. Y Pablo tuvo también su encuentro cara a cara con Jesús, pero con el Espíritu de Jesucristo, a través de una visión, cuando él iba de Jerusalén a Damasco en busca de la iglesia de Cristo en su persecución. Jesús se le presenta, como lo dice en Hechos capítulo 9 del 1 al 9. Ahí está esa historia, la pueden buscar. Después de la resurrección de Cristo, Pablo tuvo ese encuentro cara a cara con él. Mucho tiempo, o sea, poco tiempo después, unos meses después, porque Jesús estuvo apareciéndose en cuerpo después de su resurrección durante 40 días a más de 200 personas, creo que dice la Biblia, o 500 personas. Se le apareció a cada uno de ellos, pero a Pablo no se le presentó de esa forma, sino en espíritu, a través de una visión. Eso también es otro privilegio, ya que ya el Señor está sentado a la diestra del Padre. Que se te presente el Espíritu de Cristo, también eso es de gran honra. Pero hay otras maneras de tener hoy en día un encuentro con Jesucristo cara a cara. Una de esas formas es como la tuvo Pablo, que se te presente Jesús espiritualmente, como un espíritu, como le pasó a Kenneth Hagin, que se le presentó el Señor en su cama y habla con él. Eso es maravilloso. Imagínate que tú estés durmiendo y te aparezca Jesús en la orilla de tu cama y se siente a hablar contigo. Ay, Dios mío, eso es maravilloso. Pero cara a cara sin verle el rostro. No, le vi el rostro, le digo, maestro, y él ahí habló. Fíjense, en Hechos capítulo, esto lo voy a leer yo, en Hechos capítulo 10, esto es un relato largo, y voy a tratar de resumirlo lo más posible. Es sobre Pedro y Cornelio, la historia de Pedro y el centurión Cornelio. Es una forma de cómo Jesús se te puede presentar también, tener tu encuentro con Jesucristo. Porque si bien Pablo lo tuvo espiritualmente, Jesús puede enviar a una persona a tu vida para que tengas un encuentro con Jesús. Porque Él va a enviar a la persona para presentarte el reino, el camino, el evangelio, para hablarte de Jesús. Pero luego de eso, de tu reacción, es que tú vas a optar a tener esa posibilidad de tener ese encuentro cara a cara con Jesús. Pero el hecho de que no veas a Jesús, sino que veas a uno de sus instrumentos, es lo mismo. Porque si tú rechazas a uno de estos que Dios envió a buscarte, es como que lo rechazaras a Él directamente, y lo dijo Jesús. El que no me recibe a mí, no recibe al que me envió. Y lo dice para con sus apóstoles. Y así es con todo el que Jesús mueve. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor?
y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en una casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Bien, aquí él envía a los soldados, consiguen a Pedro, Pedro se le baja el lienzo, donde Jesús le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Pedro entiende después de 3 veces, entiende la parábola, la visión, atiende a los soldados romanos, él decide ir hasta allá, y aquí él ya presente delante de los romanos. Leemos del 37 al 44 lo siguiente: ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjense que nada más con una predicación recibieron el Espíritu Santo, y dice la palabra que para poder recibir el Espíritu Santo tienes que previamente recibir a Cristo. Pero como dice en los primeros versículos, él oraba fervientemente a Dios. Él tenía conocimiento, a pesar de ser un extranjero y de ser un politeísta, él decidió abandonar a todos esos dioses y solamente abocarse y creer en el Dios de Israel. Él no había oído de Cristo, porque él creía era en el Dios que los judíos predicaban, a Jehová, a Yahvé. Pero por eso el ángel le dice: es necesario que mandes a buscar a uno de tus hombres, a un hombre llamado Simón, que lleva por sobrenombre Pedro, que te dirá qué vas a hacer. Es decir, Dios le estaba complementando. Para muchos religiosos y gente que reniegan de Jesús, esta es la respuesta que te dice que sin Jesús no hay salvación. Cornelio, para los ojos de Dios o para los ojos de una persona, Cornelio era perfecto. Oraba a Dios, ayunaba, ayudaba a la iglesia, daba diezmo, ayudaba a los pobres. O sea, era un hombre que cumplía los mandamientos del Señor. Eso es como en el libro de Juan, cuando Jesús sana al ciego, que le caen los fariseos encima preguntándole que quién lo sanó. Le preguntaron varias veces, después llamaron a sus padres para ver si era verdad o era mentira. Y el ciego le dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Yo me imagino que eso le pasó a Cornelio, que era temeroso del Señor, y por eso el Señor lo escuchó, porque ve que ahí a él lo señalan, o sea, no se le juntan con él ni lo toman en cuenta por ser gentil. Exacto, porque ve que el ángel le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de ti. ¿Cómo memoria? Para recuerdo tuyo. El Señor se ha acordado de ti por lo que haces. Y Dios se ha apiadado de que te va a dar la salvación. Solamente necesitas creer en su Hijo ahora. Porque has conocido del Padre, pero ahora necesitas conocer al Hijo. Para que te completes, para que seas complementado. Ve que Él le dice: busca a este hombre que te va a decir qué es lo que tienes que hacer ahora. Y Pedro, en lo que llegó, fue predicándole de Jesús de una vez. Fue lo
Lo primero que le dijo: hace un tiempo un hombre así asado que Dios ungió con el poder y andaba con el poder de Dios y murió y resucitó con el poder de Dios, y ahora anda, nosotros somos los testigos. Y luego de su resurrección apareció a muchas personas. Ahí él empezó a predicar a Cristo. Y en ese momento fue cuando Cornelio tuvo un encuentro con Jesús, cuando Pedro le menciona de Cristo. Y ahí su fe se amplía. Ya Dios había preparado el corazón de él. Y cuando él apenas oye de Jesús, o los que estaban allí, porque un dato importante, que Cornelio congregó a todos sus íntimos, a sus amigos, a sus soldados. Ve que él tenía soldados devotos, es decir, que creían en Dios igual que él. Ellos compartían la palabra allí en la casa, ellos como gentiles. Y ve lo que él hacía: altar familiar en casa, oraba, tal, hacía todo. Ve todo lo que hacía ese hombre que no era conocedor de la ley de la palabra de Dios. Y ve cómo Dios se apiada de él y le envía a un hombre de Dios, a un hombre de Cristo, a hablarle de Cristo. E inmediatamente cree él y toda su casa, como pasa más adelante con Pablo, el versículo tan famoso que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así pasó con él. Y el Espíritu Santo fue derramado sobre todo. Quiere decir que todos ellos inmediatamente tuvieron su encuentro con Cristo al conocer de él. Es importante este conocimiento, porque por mucho conocimiento que tengas de Dios, si no conoces al Hijo, estás fregado. Fíjense que Dios envía un predicador a tu vida, te habla del Señor. Si tu corazón está preparado y si tú has tenido esa fe, vas a conocer al Señor. Y es que dije al principio de llegar a este punto, que Dios te manda un hombre, te habla del Señor, pero después que eres instruido, como dijo Pablo, porque después de porque después que Pedro les predique, ellos son bautizados en el Espíritu, Pedro luego los bautiza con el agua. Y ahí completan el ciclo y arrancan ellos ahí. Viene después lo que llaman, como decía, el discipulado, ¿verdad? Él le da unas instrucciones: hagan esto, y se fue. Porque al conocer al Señor, nosotros lo amamos, ¿verdad? Como lo hemos venido hablando. Conocemos del Señor, lo amamos por su maravilla y cómo llega a nuestras vidas. Pero el Señor dice que el que lo ama guarda su palabra, guarda sus mandamientos y las cumple, los pone en acción en su vida, lo practica. Y el que demuestra el amor de Dios, el amor hacia Dios y hacia Jesucristo, actuando de esta manera, ahí dice el Señor: mi Padre le amará y yo le amaré y nos manifestaremos a él. Y ahí es cuando se cumple que Jesús después puede aparecerte, como lo hemos hablado en otros altares y como dije de Kenneth Hagin. Ese profeta, Jesús se le presentó ahí, pero porque él guardaba la palabra del Señor. Jesús se le presentó a él allí en su habitación. Y eso está en Juan 14:21. Si amas al Señor, guarda su palabra, la cumple, y ahí se manifestará el Señor. Para culminar, pueden compartir con nosotros su encuentro con el Señor, su primer encuentro. Bueno, el encuentro que yo tuve con el Señor por primera vez, yo era inconversa. O sea, yo no conocía palabras, yo no sabía nada del Señor. Pero yo sí en mi corazón sabía que arriba había un Dios grande, que Él todo lo veía y todo lo escuchaba, pero no la vega el llanto. Y en ese momento yo estaba pasando una fuerte situación porque yo tuve la oportunidad de comprar una casa y me faltaba, era un porcentaje. Si lloro es por la experiencia que tuve con el Señor, no por lo que pasó. Claro. Y entonces me faltaban, era un poquito, y era un viernes, me acuerdo yo. Y no se dio el dinero que estaba consiguiendo, y ya tenía o sea, ya estaba la negociación de la casa. Y me faltaba era un poquito de plata para comprarla. En eso ocurrió unas cuestiones ahí que no se dio. Eso fue un viernes. Y ese viernes yo me sentí la mujer más poquita de mudo. Yo pienso que ese día fue el día que yo más lloré en mi vida. Entonces yo subí a la casa y lo que hice fue arrodillarme a llorar. Lloré, porque no conseguí el dinero. Entonces, esa misma noche, yo me acosté cansada, me acuerdo, de tanto llorar. Y yo soñé
esa noche que yo soñé que había comprado una casa y después que yo la amoblé, que la puse bien bonita, entra la dueña de la casa y me dice, mira, ya no voy a vender la casa para que por favor me la desocupe. Entonces yo me agacho en el sueño y cargo una caja y empiezo otra vez a guardar todo. Y en eso que yo estoy guardando todo, llorando, se me apareció una luz fuertísima esa luz al frente de mí. Y yo no levanté la cara porque la luz era muy fuerte. Yo lo que hice fue agachar la cara así y vi fue una bata blanca con una sandalia. Y yo me levanté en el sueño, pero sin levantar la cara, porque mi tristeza era tan grande que no podía levantar la cara. Y yo recuerdo clarito, porque yo viví ese sueño, lo viví, que me puso el hombre que se me apareció con el vestido blanco y la sandalia, me puso una mano en la espalda y la otra en mi cabeza y me recostó mi cara en el pecho de él y se agachó su rostro y me dijo en el oído, no te preocupes. Yo me acuerdo que yo ese día me paré llorando pero de la impresión, y yo decía, yo llegué al banco porque en ese momento yo trabajaba en un banco y llegué al banco y me senté en la cocina llorando y yo soñé, tuve un sueño y la muchacha, Mariana, pero cuéntalo porque si es un sueño malo tienes que contarlo. Tú sabes lo que siempre dicen. Si es un sueño malo tienes que contarlo, pero en mi corazón algo me decía que no lo contara porque primero se iban a reír y segundo le iban a creer. Y yo me lo guardé. Después me calmé porque tuve que seguir trabajando. Y yo pasé todo ese día diciendo, pues yo soñé con Dios, decía yo soñé con Dios. Yo no lo podía ni creer. Porque yo aparte que yo no sabía quién era Jesús ni nada, tener ese encuentro con el Señor en un sueño fue tremendo. Y aparte que yo estaba pasando por una aflicción bien dura. Y para que se me apareciera Él en un sueño y que me abrazara y me dijera tremendas palabras. Después se me acercó una de las muchachas y me dijo, Mariana, ¿cuál fue el sueño? Yo no se lo conté. Pero ella me dice, típico, se echó a reír y no creyó. Pero yo después de ese sueño, a mí se me quitó un peso de encima porque recuerdo que eso fue un viernes y el lunes de esa misma semana hubo una reconversión monetaria y todo se disparó horrible. El dólar subió de manera sorprendente, yo perdí toda la negociación, todo el dinero, todo, ya no había oportunidades de comprar nada. Pero yo me iba caminando, yo me acuerdo, cuando yo veía una casa bonita, yo le decía a Dios, tú me dijiste que no me preocupara. Y así yo lo creo. Pero yo me acuerdo, lo que me da llorar es por la emoción, pues, y de verdad que tener un encuentro con el Señor de esa manera y pasando por un momento tan duro es lo más hermoso que uno puede tener. No, imagínate, el Señor tan hermoso que es, tan maravilloso. Ahí se cumple lo que hemos hablado pues hoy, de lo compasivo, lo maravilloso, lo consolador. Yo veía una casa y yo decía, tú me dijiste a mí que yo no sabía que era orar, yo no sabía que Jesús existía, yo no sabía nada de eso. Y yo decía, yo cuando veía una casa que me gustaba el patio, así, porque eso tenía yo, que yo caminaba, yo veía las casas para adentro, así. Y entonces yo le decía al Señor, tú me dijiste que no me preocupara, así que yo no me voy a preocupar. Y eso, no te imaginas el peso que me quitó de encima ese sueño y esas palabras. Y de ahí yo descansé. Yo no me preocupé más nada en buscar, ni nada por el estilo. En su momento Dios te da una casa mejor. Pero lo sorprendente de aún no siendo creyente y no conociendo de palabra, el amor del Señor por toda su creación, yo siento que es un privilegio, pues, que Él me dio de haber... Ahí se cumple lo que dicen los salmos, que Él hace salir el sol con los justos e injustos. Que su mirada está puesta sobre los malos y los buenos. Es sobre todo el mundo. Dios ama a todos, como dijiste ahorita, a toda su criatura. Porque yo tenía una vida muy, muy de lo último. Para que se apareciera así, imagínate. La misericordia de bueno, lo que hablamos los siglos de los siglos. De la mujer que enjugó sus pies con las lágrimas. Ella venía de una mala vida, reconocido por muchos de ellos, pero Jesús no la rechazó, la perdonó, le dio salvación. Fue maravilloso, ahí se ve lo compasivo que es el Señor. Y no es que Él premie el pecado, sino el arrepentimiento, el valor de la persona de arrepentirse.
Y fue sorprendente, o sea, cuando yo estaba agachada en el sueño metiendo todo en las cajas, o sea, lo clarito, la luz era impresionante, alumbró todo, o sea, toda la vista de la casa se quitó. Lo que estaba era la luz de él. Y abajo con tanta claridad que le pude ver las sandalias. Lo que pasa es que ahí el Señor le estaba mostrando justamente eso, que esa negociación se iba a caer por todo lo que ya venía, pero Él te estaba diciendo que no te preocuparas por el confort que Él te iba a dar, o sea, la consolación que ibas a tener. Ibas a tener algo mejor, porque ahí te iba a dar alegría un rato, pero el gozo del Señor es eterno. ¿Vamos? Lo mío fue cuando la operación de mi hijo. No lo vi a él, pero yo me aferré a él a pedirle que me lo curara, que me lo salvara, porque la operación era que el doctor no daba esperanzas así. Y me dijo, y si te queda vivo, no te va a hablar. Y va a seguir comiendo, es por esa broma que se le pone, una colostomía. Ajá. Bueno, yo le pedí a él y lloraba y le pedí a él, ay Señor, sálvame a mi hijo y que quede hablando, que hable, que pueda comer, no importa que sea, pero que no le entienda un poco. Y todos los días le pedía y le daba, y le decía, yo te voy a, porque yo era católica, siempre he creído en Dios, siempre he tenido fe en Dios. Y yo le pedí a él. Y mi hijo a los 3 meses, porque el doctor me dijo, ese te va a tardar para hablar, para comer, y eso va a ser como un niño chiquito. Le va a costar, ese te va a durar 1 año, lo mínimo, para que él empiece a comer, y con dificultad y esto. Y Javier a los 3 meses comió. Y a los 15 días, el doctor llegó y le tapó el traqueotoma que tenía. Se lo tapó y le dijo, vamos a ver, yo no estaba allí, porque a mí me había tocado irme a la casa a descansar, a ver a Tania, y le tapó el traqueotoma y le dijo, vamos a ver, si él pronuncia algo, él va a hablar. Y le tapó, y le dije, di una palabra allí. Y Enrique dijo, mamá, y a Tania le salieron las lágrimas. Y en lo que yo llegué, ella me dice, señora Flor, Guarata va a hablar. Lo pusieron, le taparon allí, y el doctor le dice que dijera una palabra, y lo primero que dijo, imagínese usted qué dijo. Y yo le digo, ¿qué dijo, hija? Mamá, la nombre a usted, sí. Mire, empecé a llorar y lo abracé y eso. Y mi hijo, bueno, hasta la fecha, gracias a Dios Todopoderoso, que me lo bendice siempre, ahí está. Y aprendió a comer, que él dijo que iba a tener dificultad, no come bien, pero que iba a durar para comer. Se va a seguir comiendo por esa sonda, por lo menos va a durar 1 año. Y él tiene que poner interés, porque si no va a quedar con eso toda la vida. Y mi hijo, gracias a Dios Todopoderoso. ¿Qué habla? Sí, no, él habla, hay palabras que no se le entienden, pero el doctor dijo que iba a quedar hablando por el traqueotoma, tenía que taparse para poder hablar, para poderlo entender. Y tuve a Javier, y empezó a comer y eso, y gracias a Dios Todopoderoso lo tenemos. Como los niños, sí. Como él iba a pasar por una etapa de niño, de bebé. La primera palabra que dicen los niños, los bebés cuando hablan es ese, mamá. Sí. Pues lo mismo. Sí. Bueno, mi encuentro con Jesús, bueno, yo digo que Dios utiliza las situaciones difíciles para Él aparecerse. O sea, rara vez, bueno, he escuchado que Jesús se aparece cuando estamos pasando por las mejores situaciones, sino que es en las situaciones dolorosas y difíciles donde Él hace sus entradas triunfales. Y bueno, la mía fue hace aproximadamente 5 años, 4 o 5 años. Estaba yo atravesando una situación personal bien difícil. Yo estaba haciendo cosas incorrectas y como entre cielo y tierra no hay nada oculto, pues se supo la verdad y eso me acarreó muchas situaciones con personas. O sea, de verdad que fue una situación bien incómoda, o sea, muy, muy incómoda. Y bueno, recuerdo yo que eso fue un viernes, llegué a mi casa llorando, pero llorando, y me lancé en el piso y yo le decía a Dios que me ayudara, que yo, o sea, me sentía vacía, ya, o sea, las cosas que estaba haciendo
me parecían que no eran correctas. O sea, yo tenía un vacío, o sea, a pesar de que me estaba yendo muy bien porque tenía buen trabajo, tenía amistades. Fue un año en el que viajé mucho, o sea, estaba bien económicamente, estaba cumpliendo muchas metas, pero igual, o sea, yo me sentía vacía totalmente, o sea, oscura, pues. Y en eso que estoy tirada en el suelo, porque yo llegué del trabajo, recuerdo una tarde, lancé la cartera y me puse a llorar y a decirle, pues, o sea, yo no sé con quién yo estaba hablando, porque bueno, con Dios, pero yo no, o sea, no fue, sino que me puse ahí a llorar. Y en eso yo siento en la parte de atrás mía estaba parado un hombre y me pone la mano en el hombro y me dice que me levante. Yo tenía una biblioteca ahí en la residencia donde yo vivía con varios libros y que agarrara un libro. Agarra aquel libro y lo abres. Entonces yo me levanté, agarré el libro y el libro tenía dentro un marcalibro y el título del capítulo que tenía marcado decía: si Dios es todo lo que tienes, Él es lo único que necesitas. Y yo, wow, o sea, porque yo me sentía tan que no tenía nada, o sea, lo tenía todo pero no tenía nada. Y cuando yo leí eso yo dije, Dios mío, o sea, eso me confortó tanto. Y el marcalibro era de una iglesia donde nosotros nos congregábamos, y me dijo: agarra y vas a ir a esa iglesia. Eso fue antes de congregar. Antes de congregarme, exacto. Sí, yo no conocía de iglesia ni nada, o sea, nada de eso, ni de Biblia, ni de Jesús, ni había oído hablar de Jesús, nunca nadie me había predicado de Jesús, a pesar de que había personas cercanas que eran creyentes, me regalaban siempre marcalibros y cositas, pero yo andaba en otra onda. Y recuerdo que él me dice: vas a ir a esa iglesia. Entonces yo cerré el libro, eso fue un viernes, al otro día le escribo a una amiga y le digo: mira, cuéntame de esa iglesia. Porque yo tenía una amiga que asistía a esa iglesia, pero ella nunca me había dicho a mí, ni me había invitado, ni nada, ni por nada, o sea, no me había dicho. Entonces me dice, yo le digo: cuéntame de esa iglesia, cómo es, o sea, cuándo uno va, cómo es eso, pues, los horarios y eso. Porque el marcalibro que yo tenía era de esa iglesia, pero era como de 4 o 5 años antes y tenía un horario, yo no sabía si mantenían esos horarios. Y ella me dice: ay, el domingo, me dice los domingos, y me dio todos los horarios. Y me dice: si quieres yo voy a ir a tal hora, si quieres vamos. Y mi primer encuentro fue el viernes y mi segundo encuentro fue el domingo. Yo llegué y me puse en las primeras filas cuando sonó la alabanza. Yo dije, wow, o sea, la alabanza es la que es la de Samuel, no me acuerdo el cantante, Dani Berrio, creo que se llama él, que se llama Alaba. Decía que Dios iba al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, o sea, toda la canción desde que empezó hasta que terminó era para mí. Y yo me quebranté, empecé a pedirle perdón a Dios y ahí empezó mi proceso de transformación. Y luego llego a la casa y a mí un amigo, un conocido, me había regalado un CD de música cristiana, pero yo nunca le había parado, o sea, yo lo lancé y yo me acordé del CD y lo busqué. Cuando lo meto en el radio y lo pongo, la canción que empezó a sonar, la primera del CD, era la canción que habían cantado en la iglesia, la alabanza. Y ahí otra vez me quebranté y empecé. Y así fue, pues, y ahí empecé mi proceso de transformación, empecé a dejar muchas cosas, empezó Dios a tratar conmigo, pues, a través de las alabanzas, a través de las prédicas los domingos en la iglesia, y desde ahí, pues, empezó mi proceso de transformación y de encuentro con Dios. Como Cornelio, después que tuvo el encuentro ya le tocaba seguir el camino de perfeccionarse. Exacto. Sí, después ahí empezó el proceso de perfección hasta, bueno, la venida de Cristo. Exacto. Que no será hasta que llegue. Bien, yo cuando era niño, mi papá conoció a unos misioneros y ellos fueron los que le presentaron al Señor. Le hablaron de Jesucristo. Yo tenía como 5 o 6 años. En ese entonces solamente oí hablar del Señor. Pero mi encuentro cara a cara, el conocerlo a Él, fue ya 30 años después.
Fueron 30 años después. Tanto huir, tanto correrle, me alcanzó, como dice la canción. Estaba también en una situación difícil. Generalmente el Señor llega en esa situación, cuando la gente dice un proverbio. Uno toca fondo. Sí, porque hay un proverbio que dice que antes del quebrantamiento viene la soberbia. Y cuando nosotros somos, la soberbia también viene acompañada de altivez, de orgullo. Y generalmente eso pasa cuando creemos que nos está yendo bien en la vida, que tenemos éxito, dinero, como dijiste tú, salidas, viajes, cosas. O sea, cuando tú crees que estás en la cima, es cuando realmente estás abajo. Y por eso dice antes del quebrantamiento, porque cuando tú llegas al pináculo de esa vida, es que te caes, viene el abismo, caes, ¡pam!, y tocas fondo, como dice. Y cuando tocas fondo, es ahí que no te queda otra sino mirar hacia arriba, porque cuando tú caes al piso, generalmente vemos hacia arriba, y es ahí donde está el Señor, arriba. Ahí te levantas. Y Él, exacto, como hizo con Pedro cuando se hundió. Y ahí a mí me pasó porque yo tenía una situación marital en ese tiempo. Yo de verdad que venía viviendo una vida no grata para mí, y eso me llevó a tomar malas decisiones. Yo digo que bueno, quizás eso también lo permitió el Señor para poderme sacar de esa vida que tenía. Pero cometí errores, me fui a la infidelidad y todo eso. Y eso me hizo tocar fondo, porque con la persona con que se suponía que yo iba a ser infiel, o sea, me quedé sin el chivo, sin el mecate. Me alejé de una, y cuando fui por la otra me quedé sin ninguna. Y ahí todo se me empezó a bloquear. Y yo hice eso, yo tomé esas decisiones, era porque yo veía, no, me está yendo bien, estoy fino, en el trabajo estoy en la parte del clímax, estoy ganando bien, tengo holgura en el tiempo, y está estas personas aquí, y yo puedo ir y hacer, y o sea, yo me había hecho un mundo, porque de verdad me estaba yendo muy bien. Pero resulta que cuando yo salgo, me desprendo de y camino hacia el otro lugar, la muchacha no quiso tampoco. Entonces me quedé sin el chivo y sin el mecate. Pero el mismo Dios Guardándome, porque después yo, loco, también quería inventar, buscando para otro sitio también otra mujer, que ya no tenía que ver nada con esto. Y por todos lados se me cerraron las puertas. Los negocios, el dinero, los bochinches, todo eso, hasta que me vi, y eso era un diciembre, hasta que me vi encerrado. Me vi arrinconado, totalmente, sin amistades, con la familia tenía situaciones, como lo dije en el tema del verdadero tesoro. Estaba mal con mi familia por causa de esta relación. Yo estaba muy mal, no tenía amistades, me había quedado solo, solo y sin nada. Y fueron 2 semanas de estar, yo en ese tiempo me ponía a hacer ejercicio. Me acuerdo que en ese entonces me salió una hernia, me dio dolor de riñón, de eso, con cálculo. Todo eso se me acumuló, y yo haciendo ayuno, imagínate, yo inventando y que ayunando yo por mi cuenta. Y lo que estaba era pasando trabajo ahí, pasando hambre, haciendo ejercicio y todo. Y mal, pues estuve mal, me quedé mal allí. Y escuchando música de las que yo escuchaba antes, pues escuchaba rock, escuchaba electrónica, reggaetón, toda esa época de broma yo las ligaba, y al final de toda la jornada del día me ponía a escuchar alabanza. Esas alabanzas fueron las que quebrantaron mi corazón, la dureza que yo tenía, día tras día, por 2 semanas. En esas 2 semanas yo estuve arrepintiéndome, y eso era lloro y llanto, arrepintiéndome de todo lo que había hecho, tanto así que en lo que el Señor me enganchó, me pasó como una película toda mi vida, desde que yo era chamo, todo lo que hice mal desde que era niño, hasta ese momento. Y fue difícil porque eso me robaba el aliento, me robaba el aire. Yo lloraba inconsolable e incontrolablemente. Yo trataba de parar de llorar y no podía. Las lágrimas tampoco podían parar.
y yo intentaba levantarme y no podía, estaba arrodillado. Estaba rendido. Y pasaba horas, eso no era cuestión de minutos, durante todas esas 2 semanas. Y al final de esa semana, después de tanto pedirle perdón a Dios y arrepentirme y pidiéndole clemencia, ayuda y todas esas cosas, y prometiéndole cosas, pues de caminar derecho y de hacer las cosas bien, el Señor se apiadó. Se me secaron las lágrimas solo y literalmente sentí el abrazo, que es lo que yo le digo a la gente, que cuando Jesús viene te arropa. Yo sentí ese abrazo, pero como yo estaba arrodillado, yo sentí como una capa, como que si Él me hubiese abrazado, pero con una capa que me arropó totalmente. Sentí su calor, pues, sentí esa calidez, que las lágrimas se evaporaron, se secaron solas, dejaron de salir de mis cuencas, dejaron de salir solas. Dejé de sentir la presión en el pecho, de sentir la falta de aliento, todo eso yo lo sentí. Se me fue y empecé a sentir fue gozo, alegría, y brincaba empecé a cantar, porque todo eso sucedió escuchando alabanza, y empecé a brincar del tiro cantando, saltando. Eso fue maravilloso. Y de ahí, bueno, tuve después otros encuentros con el Señor, pero ese fue el más, porque es el primero. Ahí fue cuando tuve ese conocer del Señor, ese encuentro genuino con el Señor. Decidí dedicarle mi vida a Él. Yo le decía que le daba gracias por devolverme la vida. Esas eran las oraciones que me salían. Yo no entendía por qué yo decía eso, hasta que después entendí que yo le daba gracias por devolverme la vida, y como Él me devolvía la vida, yo se la devolvía a Él, y se la devolvía con el servicio, que yo le dedicaba mi juventud, mi fuerza a Él, a servirle, y ahí yo hice muchas promesas con Él y empecé a hablar con Él, y desde ese momento empecé a caminar con Él, y la voz del Espíritu Santo se hizo manifiesto en mi vida de una manera inmediata, rápida, y de ahí comenzó mi andar con el Señor, hasta que me volvió su servidor, su obrero, su soldado, su guerrero. Esas eran mis oraciones. Yo quiero ser tu obrero, tu soldado, tu guerrero, lo que tú quisieras. Y así me ha usado en todas esas áreas. Y es maravilloso. El amor de Dios, la compasión del Señor, la misericordia, su gracia, porque no merecemos nada de lo que Él nos da. No merecemos de su amor, de su bendición, de su protección, de su cariño. No merecemos nada de esas cosas, porque ante su presencia todos estamos mal, somos pecadores. Solamente la sangre de Cristo nos lava, nos limpia, nos purifica y nos hace aptos para estar en su presencia, porque nos limpia de adentro hacia afuera, desde nuestro corazón. Ese encuentro cara a cara con el Señor transforma, cuando es genuino, cuando es legítimo. Dejas todo. Yo dejé toda mi vida atrás. Yo dejé todo mi pasado, como dice la palabra. Todas las cosas pasadas quedaron atrás. Ahora son todas hechas nuevas. Y yo soy nueva criatura en el Señor. Eso me lo creo, me lo creí y lo seguiré creyendo. Y a partir de ese momento comenzó la transformación. Porque el Señor viene súbitamente a tu vida con amor, a persuadirte en amor a que lo sigas, a que te enamores de Él, a que creas en Él, a que tú te apropies de todas las bendiciones y propiedades que tiene Él en el Evangelio. Y una vez que tú la alcanzas, olvídalo. Tu vida cambia de una manera radical. Como dije de la muchacha, no entra en ese primer amor, como le pasó a la mujer que enjugó con las lágrimas los pies de Cristo. Te llenas de ese amor y nadie te puede detener. Yo los invito a tener todas estas experiencias en sus vidas, que le abran la puerta de su corazón al Señor, que lo reciban, que reconozcan que Jesucristo vive, es el Rey, es el Hijo de Dios, murió por tus pecados, por los míos, por los nuestros, y el que cree en eso es salvo, porque su sangre derramada en la cruz nos limpia, nos purifica. Resucitó de los muertos, y si lo crees genuinamente que Él ahora está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra que eres salvo, tienes vida nueva en el Señor, estás sentado en lugares celestiales, y que eso te lleva
a una vida mejor, a obtener sus promesas. En el nombre de Jesús yo pido esto en cada una de sus vidas y espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes como lo es para nosotros en el nombre de Jesús.